¿Te molesta de estética? Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada de casos clínicos en enfermedades raras. Feliz años a todos y también desearos que estéis todos bien y que sigamos cuidándonos para poder cuidar a los demás. Lo primero, dar las gracias desde luego a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria y a mis compañeros coordinadores Andrés Navarro y Raúl Ferrando, así como a los patrocinadores de este evento, Alexion y Kyowa Kirin. Simplemente porque ya hace un tiempo desde la última presentación, recordaros que empezamos estos casos clínicos en enfermedades raras el 22 de septiembre con el déficit de sebelipasa alfa. Continuamos con otra presentación el 6 de octubre con hipofosfatemia ligada al cromosoma X. El 3 de noviembre hicimos el caso clínico relacionado con porfiria hepática. El 1 de diciembre con colangitis biliar primaria. Y hoy empezamos este 2022 con el síndrome de Duchenne. Y para ello contamos con toda la colaboración del Hospital General Universitario de Alicante, tanto en su tutora, Ángela Pascual Carrasco, como el residente que hoy hará la presentación del caso clínico de enfermedades raras, el doctor Adrián Viudez Martínez. También, por supuesto, agradecer al doctor Juan Selva pues toda la colaboración con su grupo en esta interesante jornadas de casos clínicos en enfermedades raras. Bueno, pues Adrián, cuando quieras, yo no voy a hacer ningún comentario sobre el síndrome de Duchenne para no hacer ningún spoiler y estamos ansiosos por ver este caso clínico que seguro nos va a ayudar a todos a profundizar en el síndrome de Duchenne y en sus posibles tratamientos. Muchas gracias, Adrián. De acuerdo, muchas gracias, José Luis. Nada, yo comparto ya la presentación, siento los problemas técnicos que ha habido. Y nada, sin más dilación comenzamos. Como bien ha comentado el doctor Poveda, tanto mi tutora, la doctora Ángela Pascual Carrasco, como yo, hemos elaborado una sesión sobre la distrofia muscular de Duchenne, que esperamos que sea de utilidad y de interés. Simplemente por centrar un poco el caso, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de las características del paciente del que vamos a hablar a lo largo de la sesión y comentar que se trata de un varón de 22 años que nació en 1999 y que cuando contaba con 4 años de edad, en 2003, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se le diagnostica de distrofia muscular de Duchenne tras acudir de forma repetida a las consultas de pediatría especializada. Unos años más tarde, en 2009, se le realiza un test de cribado genético en el que se evidencia que el tipo de mutación que provoca esta patología, en su caso, es una mutación sin sentido, con un codón de parada stop, y esto se hace en un contexto para poder ser reclutado en un ensayo clínico, el PTC-124, que requería que el paciente tuviera un diagnóstico genético para saber si era candidato a poder ser tratado con un nuevo tratamiento que se estaba experimentando. En 2017 veremos que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en conjunto con el Ministerio de Sanidad, realiza unas modificaciones en el informe de posicionamiento terapéutico y cómo esto afecta al manejo y al tratamiento de estos pacientes. En 2017 también es el año en el que el paciente acude a nuestro centro, al Hospital General Universitario de Alicante. Y por último, en 2021 es la última fecha en la que acude a diversas unidades clínicas del hospital a realizar las anamnesis de seguimiento que hemos utilizado para poder elaborar la sesión de hoy. Bien, compartir con vosotros el índice. Vamos a comenzar hablando un poco de la epidemiología y de la etiología de la enfermedad, del diagnóstico y la evolución clínica, del tratamiento farmacológico y finalmente hablaremos de algunas medidas de resultados en salud y vamos a ir entretejiendo diferentes aspectos del caso clínico para ver un poco cuál es la situación del paciente y cuál es la evolución y todas las características que muestran las guías clínicas respecto a esta patología. Bien, en primer lugar habría que hablar de qué es la distrofia muscular de Duchenne. Tenemos que resaltar que es la distrofia muscular más diagnosticada en la infancia. La prevalencia oscila entre 1 de cada 3.500 a 5.000 nacimientos de varones. Más adelante veremos por qué se utiliza este estadístico, ¿no? Esta prevalencia en función de nacimientos de varones.
También vamos a ver, cuando consultemos la bibliografía, que existe una gran disparidad de datos, entre 7,1 a 19,5 casos por cada 100.000 nacimientos de varones, y esto fundamentalmente obedece a un tema de recursos, dado que no todos los países tienen centros de investigación o grupos de investigación especializados de cara a realizar ensayos clínicos o estudios de prevalencia y poblacionales en enfermedades raras. De hecho, este PAMUNDI ilustra bastante bien esta situación. Como podemos ver, únicamente Canadá, Reino Unido, Italia y Japón cuentan con 3 o más estudios a este respecto, y la norma es lo que vemos sombreado en blanco, y es que la mayoría de los países no cuentan con ningún estudio. Bien, ¿y cómo se produce la enfermedad de Duchenne o la distrofia muscular de Duchenne? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el problema va a residir en una alteración en la proteína distrofina. El gen que codifica esta proteína es uno de los genes humanos más largos, que contiene 79 exones. Una mutación en este gen va a provocar una pérdida o una alteración de su función, va a dar una distrofina no funcional. Y hay que tener en cuenta que, a pesar de que existen varios tipos de mutaciones que pueden alterar esta traducción proteica, ¿no?, de la distrofina, todas las mutaciones van a tener como resultado una distrofina no funcional. Aquí tenemos el caso de lo que ocurriría a nivel genético sin mutación. Tendríamos una distrofina funcional y vemos que aquí existen 4 subdivisiones de mutaciones. Las mayoritarias serían la mutación por deleción en un 65% de los casos, o la mutación por duplicación en torno a un 10% de los casos. También existe una mutación sin sentido, nonsense o codón de parada stop, entre un 10 y un 15% de los casos, y otras mutaciones minoritarias de diferente naturaleza que engloban en torno a un 10% de los casos. Insistir en que todas ellas dan como resultado una distrofina no funcional, y que en el caso del paciente que traemos en la sesión de hoy, recordar que presentaba una mutación sin sentido o nonsense. ¿Y qué papel desempeña esta proteína? Bueno, pues como bien conocéis, esta proteína se expresa mayoritariamente en las miofibrillas, concretamente en los miocitos, y se ubica entre la membrana plasmática y la matriz celular. Concretamente, la distrofina presenta 2 dominios. Un dominio que se une a las fibras de actina, como vemos en la parte inferior izquierda, y un dominio que se une al complejo de destroglicanos. Y lo que hace la distrofina no es otra cosa que permitir una contracción muscular coherente y fisiológica. ¿Qué ocurre cuando esta distrofina, la síntesis de esta distrofina, se ve truncada? Pues que al tener una distrofina no funcional, lo que se va a producir es una serie de microlesiones a nivel del tejido muscular, concretamente a nivel celular, que van a tener 2 consecuencias principales. Una salida de creatinquinasa al exterior celular, que veremos que más adelante, que sirve como chivato analítico que puede inducir la sospecha de que el paciente padece la enfermedad de Duchenne, y una entrada masiva de iones calcio. Esta entrada masiva lo que va a hacer es activar una cascada de proteasas que van a tener en última instancia una función bastante deletérea, que es la digestión muscular. Concretamente, se va a producir una necrosis mediada por diferentes procesos de fagocitosis, y el organismo fisiológicamente va a intentar reparar esta lesión. Sin embargo, se van a activar diferentes cascadas de fibroblastos que acabarán produciendo un marcado proceso de fibrosis, con la pérdida funcional que esto provoca. Y finalmente, todo esto, ¿cómo va a repercutir en el paciente? Pues en que va a mostrar una pérdida muscular magna con la alteración funcional y fisiológica que eso provoca. ¿Y cómo se transmite esta patología o cómo se hereda? Tenemos que tener en cuenta sobre todo que se trata de una enfermedad altamente discapacitante, que a día de hoy sigue siendo letal y que presenta una elevada complejidad. Aunque hablamos de que únicamente está afectado el tejido muscular, hay que tener en cuenta que este tejido está involucrado en funciones tan vitales como son la respiración o la contracción cardíaca. Vamos a hablar, como ya hemos visto, de una enfermedad genética que se produce por una mutación en el gen de la distrofina, hereditaria, concretamente recesiva ligada al cromosoma X, y congénita, que a pesar de que se expresa desde el momento del nacimiento, el diagnóstico suele ser una vez transcurridos 3 o 4 años, durante la infancia, porque va a haber diferentes signos y síntomas que van a inducir sospecha al clínico, ya sea al pediatra o al neuropediatra, de que el paciente puede padecer esta patología. Bien,
Aquí vemos el caso de herencia recesiva ligada al cromosoma X, y con ello tenemos que entender que, aunque no afecta exclusivamente a varones, son los más afectados. ¿De acuerdo? Aquí veríamos lo que ocurriría con una madre no afectada portadora, como por una mutación espontánea o bien porque la madre ya presente un alelo recesivo. Cada hijo varón va a tener un 50% de posibilidades de heredar el gen mutado de su madre. Al solamente tener una copia del cromosoma X, el varón que la herede va a tener una ausencia total de distrofina. Pero aquí vemos que también puede haber hijas afectadas. ¿Y qué ocurre en este caso? Bueno, en el caso de que naciera una hija afectada, solamente un 10% de estas mujeres heterocigotas va a presentar síntomas de la enfermedad. Y en ninguno de los casos estos síntomas van a ser tan incapacitantes ni van a tener una progresión tan rápida, dado que existe una compensación genética con la expresión génica del otro cromosoma. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, hemos visto antes que uno de los principales marcadores puede ser una elevación de los niveles de creatinina quinasa, que una vez que se evidencie, se puede realizar un MLPA para intentar identificar deleciones o duplicaciones en el gen de la distrofina, y con esta técnica vamos a ser capaces de identificar entre un 70 y un 80% de los casos de enfermedad de Duchenne. No obstante, podría dar negativo el resultado de la prueba y que hubiera que realizar un método Sanger o NGS para evaluar otro tipo de mutaciones de las que hemos hablado previamente. Con ello, sí que seríamos capaces de llegar a identificar entre un 20 y un 30% de los pacientes restantes con Duchenne, pero existe un reducto muy pequeño de pacientes que aún así darían negativo para estas dos pruebas. En ese caso, las guías recomiendan realizar una biopsia muscular y en caso de una ausencia de distrofina sí que habría que realizar un análisis para evaluar mutaciones intrónicas en el ARN mensajero que permitiría identificar lo que se calcula entre un 0,2-0,3% de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne restantes. En caso de que las pruebas anteriores fueran negativas y la propia biopsia muscular fuera negativa, bueno, las guías se posicionan diciendo que el diagnóstico de Duchenne es muy poco probable. Bien, de cara a los signos que van a inducir esa sospecha, están divididos por diferentes franjas de edad. Entre los 0 y los 6 meses, los más llamativos son que una vez transcurridos 2 meses el bebé no sea capaz de controlar la cabeza o que una vez transcurridos 6 meses no sea capaz de coger objetos. Entre los 6 y los 18 meses, la ausencia de gateo o la dificultad para levantarse y mantenerse de pie una vez transcurridos 18 meses también son signos que pueden evidenciar alteraciones musculares severas. Y entre los 2 y los 3 años de edad, el signo de Gower, del que hablaremos a continuación, o la dificultad para correr o escalar, entendiendo escalada como la subida y bajada de escalones, también pueden ser un buen despistaje para identificar una alteración muscular. Aún así, existen otros signos y síntomas, como hablábamos previamente de la elevación de la creatinina quinasa o de las transaminasas, que muchas veces, cuando hay una alteración en este marcador, se reduce la observación a una sospecha hepática. También podría presentar el paciente alteración cognitiva, hipertrofia de la pantorrilla o hipertrofia gemelar, una alteración de la marcha y caídas frecuentes. Bien, ¿y cuál es el curso o la evolución clínica de la enfermedad y exactamente qué ocurrió en el caso del paciente que hoy os traemos? Bien, pues antes de entrar en detalle, vamos a ver el signo de Gower, que es que el paciente, una vez que está en posición tumbada boca arriba, no es capaz de levantarse de forma autónoma, sino que tiene que rotar sobre sí mismo, gatear de forma inversa y usando como punto de apoyo las rodillas, incorporarse para mantener una posición erguida. Aquí vemos también la hipertrofia gemelar de la que hablábamos. A la izquierda vemos la zona de la pantorrilla de un individuo sano y a la derecha la de un paciente con distrofia muscular, viendo claramente cómo se produce esa hipertrofia gemelar. Y ahora sí, entramos un poco en cuál es la evolución clínica de esta patología. Durante los 3 primeros años hemos dicho que sobre todo había alteraciones medibles en cuanto a la función motora. Y el paciente del caso, a los 4 años, en el Hospital Sant Joan de Déu, se evidenció que presentaba un signo de Gower positivo y una hipertrofia gemelar. Además, los padres referían que tenía pérdidas de equilibrio constantes, una hipotonía muscular
entendida como que le costaba mucho coger objetos y mantener posiciones, a pesar de que los objetos no tuvieran ningún tipo de peso, y que todo esto se producía en un contexto de caídas frecuentes tanto a nivel doméstico como a nivel escolar. Por ello, finalmente se le diagnostica de distrofia muscular de Duchenne y hay que tener en cuenta que en torno a los 5 años se puede empezar a observar una prominente debilidad muscular y las guías clínicas es cuando inciden en que hay que iniciar el tratamiento con corticoides, dado que es el tratamiento que ha mostrado mayor evidencia científica en disminuir la progresión de la enfermedad. En el caso de nuestro paciente fue un poco más tarde, a los 6 años de edad, cuando empezó el tratamiento con corticoterapia. Hay que tener en cuenta que entre los 10-12 años, más del 70% de los varones van a perder la capacidad de deambulación, es decir, no van a preservar la marcha. En el caso de este paciente, a los 9 años fue cuando se incluyó en el ensayo clínico PTC 124, porque el fármaco que se ensayaba proponía una reducción o un enlentecimiento en esta pérdida de la marcha. Sin embargo, a los 12 años, la pérdida de la marcha se hace franca en este paciente. En torno a los 15 años, la mayoría de los pacientes van a requerir una ventilación mecánica no invasiva. En este caso fue a los 18 años. Y a partir de la segunda década de la vida, diferentes complicaciones respiratorias y cardiovasculares conducen inevitablemente al fallecimiento del paciente. ¿Cuál es la situación actual de este paciente? Bueno, pues ahora mismo cuenta con 22 años, sí que es verdad que tiene un deterioro funcional franco y que se evidencia una pérdida de fuerza en miembros superiores que provocan una dependencia casi total para las actividades básicas de la vida diaria. En cuanto al manejo terapéutico, hay que tener en cuenta que, por definición, en el caso de esta patología, el manejo debe ser multidisciplinar y de forma mayúscula. Esta multidisciplinariedad. Aquí vemos que hay diferentes agentes implicados, como los fisioterapeutas y los psicólogos. Concretamente, la fisioterapia tiene un papel clave en ejercicios de mantenimiento y fortalecimiento de la masa muscular. Los psicólogos en el acompañamiento terapéutico y en la intervención cognitivo-conductual, tanto al paciente como a los familiares, que muchas veces tienen cuadros de burnout por el rol del cuidador. Logopedas, dado que las cuerdas vocales también se van a ver y todos los músculos que ayudan a su control se van a ver deterioradas. A nivel de ortopedia y terapia ocupacional se tienen que encargar estos profesionales de la adaptación del entorno al paciente para que no sea un entorno hostil y pueda valerse por sí mismo. Y a nivel de nutrición y dietoterapia hay que tener en cuenta que en el caso de este paciente, en los últimos 3 meses, pese a llevar una nutrición y una dietoterapia controladas, ha manifestado una pérdida de peso de en torno al 6%. Todo esto en el contexto de que el paciente lleva una suplementación nutricional con dietas hiperproteicas, hipercalóricas, y aún así es evidente esta pérdida de peso debido a la acelerada pérdida de masa muscular que presentan los pacientes con Duchenne. Y a nivel clínico, ¿qué podríamos esperar? Pues pasa exactamente la misma situación. Se trata de requiere de una anamnesis multidisciplinar. En el caso de este paciente os dejamos los servicios que más han intervenido en cuanto a la exploración física. Neumología comenta que el volumen de expiratorio forzado que presenta el paciente es de un 50%, al que cabría esperar para su edad. Neurología manifiesta que exhibe una debilidad incrementada en miembros superiores, que descartan cualquier lesión de pares craneales o cualquier lesión nerviosa y remarcan lo incapacitante de la situación. Rehabilitación, por su parte, sí que deja manifiesto que es necesario renovar la silla de ruedas eléctrica que el paciente utiliza y que necesita 2 funciones básicas: elevación para poder socializar y basculación para preservar postura. Y reumatología está haciendo el seguimiento debido a que el paciente presenta una osteoporosis esteroidea muy marcada. Recordemos que el paciente comenzó la corticoterapia con 6 años y ahora mismo tiene 22. Cardiología, por su parte, no evidencia ningún hallazgo que sea de especial relevancia clínica. Todo esto va a hacer que el paciente tenga que ser tratado con una farmacoterapia que le permita abarcar diferentes frentes para poder corregir diferentes alteraciones. El pilar central es, como ya hemos comentado previamente, el tratamiento con corticoides. Es el único tratamiento que muestra evidencia científica suficiente como para saber que ralentiza la progresión de la enfermedad.
Y en este contexto, nosotros sí que podemos ayudar especialmente, sobre todo al paciente y a la familia, en el tema de educación sobre el tratamiento, al margen de la adherencia y el cumplimiento, que también son importantes. ¿Y cómo podemos educar al paciente o a la familia? Bueno, pues haciendo especial hincapié en cómo identificar crisis adrenales, o bien cómo, en caso de tener que hacer una reducción de dosis o una parada de dosis debido a efectos adversos, cómo se debe hacer la misma, y explicando que las interrupciones del tratamiento no pueden ser bruscas. Además, el paciente va a estar tratado con diferentes fármacos debido a la insuficiencia cardíaca que pueden presentar. Las guías recomiendan que este tratamiento sea con IECAS o con ARA2. También vamos a ver que la mayoría de los pacientes están tratados con bifosfonatos para contrarrestar esa osteoporosis producida por corticoides, y que, como consecuencia del tratamiento con corticoides, bifosfonatos, y también para evitar lesiones debido a una debilidad del esfínter gástrico, también van a estar tratados con antiácidos. La pérdida de movilidad se va a traducir también en una pérdida de motilidad intestinal, y muchos van a llevar un tratamiento con laxantes. Y final, pero no por ello menos importante, un tratamiento de reemplazo hormonal, dado que el mantenimiento de una corticoterapia durante tantos años va a inhibir parcial o totalmente el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Vamos a ver también que algunos pacientes están tratados con atalureno, que fue precisamente este fármaco en el que nuestro paciente fue reclutado para el ensayo clínico, dado que fue el primer fármaco comercializado con indicación específica de distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, el atalureno o Translarna actualmente sigue siendo un medicamento huérfano, y únicamente va a estar indicado en esos pacientes que presenten la enfermedad de Duchenne con una mutación sin sentido, que tengan más de 5 años de edad y que conserven la capacidad de deambulación. Es decir, una mutación que solo presentan entre el 10 y el 15% de los casos de los pacientes que tienen esta enfermedad, y aún tienen que preservar la capacidad de la marcha. Esta es la posología, dividida en 3 tomas, que es como se recomienda según ficha técnica y las diferentes guías, siempre acompañadas de comida. Y para satisfacer las tomas contamos con diferentes presentaciones y formas farmacéuticas. Como contraindicación, comentar que únicamente existe la coadministración de aminoglucósidos vía intravenosa, dado que pueden provocar un fallo renal agudo severo. Y también nos recomiendan precaución en utilizar fármacos que utilicen estos transportadores. Si bien es cierto que el OATP1B3 parece ser una interacción más hallada en estudios in vitro, sí que los estudios in vivo evidencian la interacción con el transportador OAT3, concretamente con fármacos como el Adefovir. Y a nivel de seguridad, comentar que no se recomienda el tratamiento con atalureno en pacientes que tengan un filtrado glomerular inferior a 30 mililitros minuto y que no hayan sido tratados previamente con este fármaco. Hay que vigilar el perfil lipídico, dado que puede incrementar el LDL y los triglicéridos, y también monitorizar la tensión arterial al menos una vez cada 6 meses. Y simplemente compartir que, de cara a ficha técnica, la reacción adversa más frecuente reportadas son los vómitos, y diferentes estudios también ponen alto hincapié en las náuseas y molestias gastrointestinales. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del atalureno? Bueno, pues hemos tardado tanto en llegar a este punto porque es un mecanismo de acción hipotético, no se ha podido demostrar. Como podemos ver aquí, el marco ribosomal en la traducción del mRNA a proteína, lo que haría sería, una vez finalizada la traducción, en el codón de parada natural, obtendríamos una proteína distrofina funcional, y lo que ocurre en la enfermedad de Duchenne es que hay un codón de parada prematuro, con lo cual vamos a obtener una distrofina truncada no funcional. ¿Qué qué propusieron diferentes autores que podía hacer el atalureno? Unirse a este marco de lectura ribosomal, como podemos ver en la imagen de la derecha, en la parte inferior derecha, y permitir saltar este codón de parada prematuro y así terminar la traducción. Sin embargo, esto no se ha podido evidenciar. De hecho, ¿qué nos dice la literatura? Bueno, pues que actualmente la evidencia sobre la eficacia del atalureno es muy frágil, no se ha confirmado que verdaderamente incremente la producción de distrofina muscular, tampoco se ha demostrado que disminuya la progresión de la enfermedad, y por ello la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad elaboraron en 2017 un informe de posicionamiento terapéutico, recabando la última evidencia que había y
dejando claro que no se encontraba en situación de financiación. ¿Qué dice la Agencia Europea del Medicamento? Pues por su parte habla de una aprobación condicional y la condición para mantener esta aprobación es que de cara a antes de 2022, antes de septiembre de 2022 concretamente, el laboratorio debe presentar un nuevo ensayo clínico multicéntrico en el que se vea reflejada la eficacia de este fármaco en la reducción de la progresión de la enfermedad de Duchenne. ¿Qué dice la ley de cara a la gestión? Bueno, pues que es un medicamento en situación especial, que vamos a requerir de un informe clínico, un informe de solicitud del centro y un consentimiento informado del paciente o del tutor legal. Habrá que solicitarlo mediante la herramienta de medicamentos especiales de la AEMS. Y todo este background, ¿no? Todo este trasfondo del que estamos hablando, nos deja ver que es un medicamento de alta complejidad, en pacientes de alta complejidad. Y debido a lo acotado que está para un tipo de pacientes que presentan una mutación concreta dentro de una enfermedad rara y que deben preservar la marcha, bueno, pues no es de extrañar que ya haya habido casos en los que se haya visto que se puede vulnerar el principio de justicia o de equidad. ¿Y qué tratamientos tenemos en desarrollo actualmente? Bueno, si hiciéramos una búsqueda rápida en clinicaltrials.gov, de cara a los ensayos clínicos en fase 3 en situación de reclutamiento, veríamos especialmente 3 moléculas que están dirigidas a tratar la etiología de la enfermedad de Duchenne. Por un lado tenemos el Panrevlumab, sobre el que nos vamos a centrar más adelante, tanto en pacientes con capacidad de la marcha preservada como en pacientes que no tienen preservación de la marcha. Y otros fármacos como el Birtolarsen, que al estar tan dirigidos a una mutación concreta sobre un único exón de la enfermedad de Duchenne, no vamos a profundizar mucho más en ello en la sesión de hoy. En cuanto a Panrevlumab, simplemente comentar que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento del tejido conectivo, que parece ser que su interacción con la vía de los fibroblastos va a impedir que se desarrollen esos procesos tan marcados y repetidos de fibrosis, y la hipótesis es que no afecta el tipo de mutación causante de la enfermedad de Duchenne, sino que todos los pacientes van a ser subsidiarios a ser tratados con el mismo. La evidencia ya muestra su potencial utilidad en otras patologías como la fibrosis pulmonar idiopática y también se está empezando a ensayar en el cáncer de páncreas. A nivel del ensayo clínico del que os hablábamos, se está realizando en 8 países. El objetivo era reclutar a 60 pacientes. En España hay 3 centros que están involucrados en el ensayo clínico. Uno de ellos es el Hospital General Universitario de Alicante, en el cual ya contamos con 3 pacientes. Y simplemente comentar que es un ensayo clínico aleatorizado, 1-1. Un grupo va a ser placebo más tratamiento con corticoides y el otro grupo será el que reciba el Panrevlumab más corticoides. Es un ensayo doble ciego, con lo cual, aunque se prepara en el servicio de farmacia, nosotros tampoco sabemos qué tratamiento estamos preparando. Aquí os dejo una imagen del vial y simplemente comentar que se prepara con técnica séptica, se carga en una bolsa de EVA y se proporciona un filtro de 22 micras y que la administración va a ser en hospital de día. Tras 3 administraciones, estas pueden ser ya ambulatorias y esto es bastante cómodo para el paciente dado que se realiza una administración cada 2 semanas. Por último, pero no por ello menos importante, hablar de la medida de resultados en salud. Hay que tener en cuenta que en el caso del atalureno, los 2 parámetros evaluados en los ensayos clínicos, que fueron tanto el test de la marcha en 6 minutos como la evaluación de la función muscular, ya vemos que en los propios ensayos clínicos el test de la marcha no mostró significación estadística y que la evaluación de la función muscular no se detectaron cambios en el tiempo para ponerse de pie en ninguna de las dosis, y hay que tener en cuenta que este resultado en salud es muy limitado, dado que la mayoría de los pacientes, la totalidad de los pacientes van a perder estas facultades, con lo cual no tenemos parámetros objetivos a día de hoy para evaluar la eficacia de este tratamiento en la enfermedad de Duchenne. En el caso de los corticoides, sí que hay varios estudios en los que se habla de una preservación de la fuerza de miembros superiores y mejora de la función respiratoria. El paciente que os traemos sí que ha presentado esta mejora en la función respiratoria, especialmente en el último año y medio, pero hay que tener en cuenta que esto también coincide temporalmente con el aumento del número de sesiones de fisioterapia. Y también hablan diferentes autores de que pueden evitar o retrasar las cirugías debidas al desarrollo de escoliosis. En el caso de este paciente fue intervenido por este motivo en 2018.
Y simplemente para acabar, como mensajes clave, compartir con vosotros que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad rara, degenerativa y letal que va a requerir de un manejo multidisciplinar y un acompañamiento terapéutico hasta el final de la vida de los pacientes, que a pesar de que el tratamiento con corticoides supone a día de hoy el pilar central del manejo farmacoterapéutico del Duchenne, el atalureno fue el primer fármaco aprobado con indicación específica para tratar esta enfermedad. Sin embargo, la evidencia científica que sustenta su uso es escasa. Y por último, que la investigación de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne es esencial e indispensable para obtener una mejora en los resultados de salud y mejorar así la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por esta excelente presentación. Yo creo que ha quedado tremendamente claro, ¿no? La complejidad del abordaje de los pacientes con enfermedad de Duchenne, la necesidad de los equipos multidisciplinares, la participación activa de los servicios de farmacia, ¿no? Tanto en la complejidad de lo que es el acceso a los tratamientos como en la evaluación de resultados. Y yo creo que es un ejemplo más, ¿no? de dificultades, ¿no? que tenemos los servicios de farmacia en el abordaje de estos pacientes tan complejos, ¿no? Has señalado algunas de las expectativas de tratamiento, pero no sé si no he oído bien, ¿no? Porque yo creo que también en estos momentos ya hay ensayos clínicos con terapia génica, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé si no lo has pasado, porque es una alternativa ahora también, ¿no? Que ya está también en diferentes ensayos clínicos, en Valdebrón, en Soñar de Deu y en algunos otros hospitales, incluido también el Hospital La Fe. Y creo que es una posibilidad, ¿no? También en un marco que, como tú señalas, de ausencia de alternativa, ¿no? ¿Qué impresión te da la posibilidad, ¿no? Sí que es cierto que ahora mismo, además, gracias por la pregunta, José Luis, porque sí que hay un número de ensayos clínicos muy elevado en torno a la terapia génica. Al final hemos acotado un poco respecto a los que eran de fase 3 y estaban todavía reclutando, Claro. porque si hiciéramos la búsqueda de los que están terminados, ¿no? O ya no tienen proceso de reclutamiento abierto, sí que nos vamos a más de 70 ensayos. Y efectivamente parece ser que ahora mismo el foco está puesto en la terapia génica. Sin embargo, hemos querido comentar el caso del Pamrevlumab tanto por cercanía, ¿no? Porque tenemos ya pacientes aquí involucrados, como porque ya ha pasado un poco, hay un ligero paralelismo con lo que pasó con el atalureno, ¿no? Ya se ha probado en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática y hay ensayos clínicos de fase 2B que muestran evidencia y por eso hemos compartido el Pamrevlumab. Pero sí que es cierto que la mayor parte de la investigación y de los ensayos clínicos ahora mismo giran en torno a la terapia génica. No, quiero decir que no es cuestionar la presentación en absoluto, porque creo que ha restringido muy bien el ámbito donde era el marco del caso clínico, ¿no? Por tanto, no. Simplemente era por señalar efectivamente que hay otras nuevas posibilidades terapéuticas para unos pacientes que realmente pues su calidad de vida es un continuo deterioro y por tanto pues cualquier esperanza en este sentido pues es bienvenida, ¿no? Y después también por algo que yo creo que también es importante señalar para los servicios de farmacia, ¿no? Y es que las terapias avanzadas, incluida la terapia génica, pues van a formar parte del arsenal terapéutico en los próximos años, ¿no? Y tendremos que, como hemos dicho otras veces, pues aprender también sobre la misma, sobre su preparación, reconstitución y también su grado de seguridad biológica, etcétera. Y yo creo que son ámbitos que en estos momentos están en debate por parte de los farmacéuticos de hospital y creo que también va a ser muy interesante en un futuro. Bueno, pues nada más, Adrián, darte las gracias a ti, darte las gracias también a Ángela y a todo el servicio de farmacia del Hospital General Universitario de Alicante por vuestra participación activa y yo creo que ha sido un placer poder aprovechar vuestros conocimientos y la experiencia en este campo, que por otra parte pues es un campo limitado para todos los profesionales. Así que gracias por compartir y gracias por ese trabajo que hacéis y gracias también por tu presentación brillante y desde luego cuidada al máximo detalle. Muchas gracias y volveremos, si no me equivoco, el día 2 de febrero con el síndrome de Wilson. En este caso será el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.
donde la tutora será Mariló Edo Solsona y el residente será Lucía Rubio Alonso, que hará la presentación. Muchas gracias a todos y, como decía al principio, disfrutar de un feliz año y espero veros a todos de forma presencial en algún evento. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Perfecto.